Bueno, empezamos entonces. Hoy vamos a hablar de hipolipemiantes, ¿sí? De dislipemias. Vamos a empezar con lo que se estuvo hablando hasta ahora, los últimos años, y al final vamos a cerrar con unas nuevas cosas, sobre todo en estudios observacionales y demás, de qué es lo que se está viendo con bajar tanto el colesterol, cómo nos está yendo con esto, ¿sí? Esto es para ordenarnos un poco. Primero vamos a hablar de epidemiología, un poquito de fisiología de lípidos, que esto lo saben ustedes mejor que yo. Vamos a hablar un poco de tratamiento no farmacológico y de farmacológico, sobre todo estatinas, ezetimibe, fibratos. Vamos a hacer una mención a esto solo anecdótica, después vamos a ver por qué. Ácidos grasos poliinsaturados y inhibidores de PCSK9, ¿sí? Bien, dislipemia. Estas ustedes las saben, ¿sí? Son trastornos de las rutas de transporte de los lípidos y las lipoproteínas, ahora que vamos a ver cuáles son, que se asocian a desarrollo de enfermedad arterial. Incluye trastornos congénitos, un muy pequeño porcentaje, y adquiridos, ¿sí? Ya vamos a ver desde de dónde sale esto de que aumenta el colesterol LDL, y eso produce enfermedad cardiovascular, ¿sí? Y al final de todo, como dije, vamos a ver qué nos está pasando con esto de bajar tanto el colesterol. Vamos a hablar de prevención primaria. Sobre todo la clase se va a basar en prevención primaria, pero acuérdense que también tenemos la prevención secundaria, ¿sí? ¿Para las dislipemias o para los riesgos que tienen? Vamos a... las complicaciones que tienen. Prevención primaria, ¿a qué estaría orientado? A la cardiovascular. Claro, entonces yo tengo pacientes que son inicialmente sanos, ¿sí? Que yo les detecto colesterol alto, ¿sí? Entonces ahí, ¿en qué momento yo le indico tratamiento farmacológico y en qué momento no? Y después tenemos la prevención secundaria, que ¿cuál sería? ¿Cómo? Ya tiene el efecto cardiovascular, ya tiene el... ¿Ya está enfermo? Bien, ¿ya tiene qué cosa? Complicación cardiovascular, una arteriosclerosis, endopatía. ¿Cómo hago el diagnóstico? ¿Que tiene qué antecedente? Enfermedad coronaria. Enfermedad coronaria, ejemplo, infarto, ¿qué más? ACV isquémico, ¿qué más? ¿Cómo? ¿Enfermedad renal? No, enfermedad cardiovascular. Enfermedad vascular periférica, ¿sí? Entonces es un paciente que tuvo un ACV, que tuvo un infarto, que tiene claudicación intermitente, índice tobillo graso menos a 0,9, todo lo que ustedes ya saben. Ahí no hay dudas, ese paciente ya está enfermo, ese paciente yo lo voy a tratar, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo. Pero lo que siempre tenemos duda, y la evidencia es hiper complicada al respecto, es qué pasa con el paciente que no tiene enfermedad cardiovascular establecida, pero que tiene entre 40 y 75 y tiene un factor de riesgo. Por ejemplo, es diabético, por ejemplo, es obeso, es hipertenso, es fumador, ¿sí? Ese es el grupo que nosotros queremos dilucidar un poco, ¿sí? Y dentro de este grupo, y se los digo para el práctico, el que vamos a enfrentar la semana que viene, vamos a tener pacientes de prevención primaria de alto riesgo y de bajo riesgo. Y estaría bueno que separemos un poco las aguas, ¿sí? Vamos a hablar de evidencia en pacientes, de qué evidencia tenemos en alto riesgo, en bajo riesgo, y ya sabemos que en prevención secundaria, ¿hacemos o no tratamiento? Sí, hacemos tratamiento. Excelente. Estoy ocultando las diapositivas de lo que íbamos a sacar. Ah, yo sigo acá, ¿no? Sí, vos seguís. Dale. Bueno, ¿de dónde viene esto de que aumenta el colesterol y aumenta la enfermedad cardiovascular? En la década del 60, ustedes este estudio lo ubican, Framingham, ¿sí? Se identificó como uno de los factores... No, ¿qué hice? No, debe tener tiempo para... Ah, puede ser. Y muchos estudios epidemiológicos vieron esta asociación de colesterol LDL y enfermedad cardiovascular, ¿sí? Ahora, después vamos a ver que las cosas vienen cambiando y lo vamos a retomar al final. Pero inicialmente se vio esta asociación de colesterol LDL, enfermedad cardiovascular, y desde ahí se toma, ¿sí?
Bueno, estas son las lipoproteínas, ustedes las conocen bien. Lo que yo ingiero por la dieta y lo que viene de los ácidos biliares que tienen colesterol, ustedes saben que los triglicéridos que están en el core, en el centro, son hidrofílicos o hidrofóbicos. Hidrofóbicos, de ninguna forma pueden viajar estos por la sangre, con lo cual lo que se hace es empaquetarlos en estas moléculas que se llaman kilomicrones, que tienen alrededor fosfolípidos, que tienen una parte hidrofílica y una hidrofóbica, y tienen colesterol acá en la membrana y colesterol adentro, que es el éster de colesterol, y las apoproteínas, que son las que le dan estabilidad, pero además son receptores y además tienen un montón de acciones, ¿sí? No solamente la acción de estabilidad. Y dale, escúchame. Bien, entonces, de esa forma, ahora lo vamos a ver, se empaqueta y se absorbe el kilomicrón a la circulación. Entonces, tenemos distintos tipos de lipoproteínas. Ustedes saben que hay más densas, más grandes, menos grandes, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuál es el metabolismo de todas de esta ruta, ¿sí? Pero lo cierto es que la LDL es la que está relacionada hasta el momento con la enfermedad cardiovascular, es más chiquita y es la que se mete en el endotelio y es una de las moléculas que le echamos la culpa de enfermedad arteriosclerótica, ¿sí? Acuérdense que es una enfermedad siempre inflamatoria. Cuando tienen distintas composiciones, el IVLDL, IDL, VDL, HDL, ¿sí? Todas estas que ustedes conocen, y lo que pasa, básicamente se murió. Es que ¿para qué yo meto la grasa, ¿no? Tengo el kilomicrón, ¿para qué yo necesito esa grasa? Yo absorbo, tengo el kilomicrón en sangre, ¿qué hace ese kilomicrón? Energía. Excelente, es fuente de energía, ¿qué más? ¿De qué forma, qué estructura? Membranas, excelente. Hormonas, Bien, fundamental para todas nuestras membranas celulares, están hechas con estas cosas, con fosfolípidos, con lípidos, con colesterol, hormonas sexuales, sí, que ya las vimos cortisol, vimos lo que es estrógenos y progesterona. Entonces ese kilomicrón lo que va a hacer una vez que se absorbe es ir largando, ir metabolizándose a través de unas enzimas que están en el endotelio, ir largando estos triglicéridos, este colesterol y qué sé yo, hacia los tejidos. Y de esa forma va a ir disminuyendo de tamaño, ¿sí? Entonces, tubo digestivo, ¿sí? En el enterocito hay una molécula que se llama de Niemann-Pick, NPCL1, ¿sí? Esa molécula lo que va a absorber el colesterol que viene de la dieta y de los ácidos biliares. Esto se empaqueta y sale a circulación como los kilomicrones, ¿sí? Este kilomicrón, entonces, habíamos dicho, ¿qué circulación va? Porta. Va a circulación portal y lo que son hay unas fosfolipasas que están en el endotelio que lo que van a hacer va a ir degradándolo. De esto, este es el kilomicrón, luego va a pasar a VLDL, este se va a empaquetar de nuevo en el hígado y va a salir como el IDL, que es una densidad intermedia, ¿sí? Y después LDL, que es nuestro colesterol problema, ¿sí? Este colesterol problema va a tener distintas rutas, ¿sí? Como dijimos, puede irse ¿a dónde? A las hormonas, puede irse a las membranas. ¿Qué más puede hacer? ¿Cómo? Está bien, lo puedo almacenar. ¿Qué más? ¿Ya está, Juan? Sí. Ah, dale. Sí, esa pasala. Sí. ¿Puede aportar que el triglicérido se volviera a transformarse en LDL? Este LDL lo que va a hacer puede irse a las membranas, irse a las hormonas. Por esta enzima se puede acoplar a la HDL y la HDL hace el transporte inverso del colesterol, ¿se acuerdan? Sí. Que lo mete al hígado, ¿sí? Y de nuevo puede hacer ácidos biliares,
¿sí? O puede volver a salir como VLDL. O el LDL se puede recaptar de nuevo solito en el hígado. El hígado tiene receptores de LDL. El tema es que hay una regulación, y después la vamos a ver, donde el hígado no se va a llenar de VLDL eternamente. El hígado en un momento va a decir, pará, va a cerrar los receptores de VLDL, pone el stopper y dice, a mí no me llenes más. El que se va a seguir llenando, que no tiene esa cosa regulatoria, es el macrófago. Se llena, se llena, se llena, se llena de colesterol, ¿y a dónde va? Arterias, al endotelio, y ahí arranca con toda la enfermedad aterosclerótica, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto, no? Y además hay mediadores inflamatorios y todo lo que ustedes ya conocen, por eso se sabe que la enfermedad aterosclerótica no es solo la cosa física de tapar la arteria, sino que es una enfermedad inflamatoria, ¿sí? Sí, enganchó, ¿no? Por ahora. Bien. Por eso me quedo acá. Regulando. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora sí de, como dijimos, esto del colesterol y de las grasas y qué sé yo, tenemos dos formas de adquirirlo. Uno es de la dieta y de los ácidos biliares, y vamos a ver qué rol tienen las grasas que comemos en todo este rollo. Nosotros tenemos, esto ustedes saben cómo es la molécula del triglicérido. ¿Cómo es? ¿Cómo? Glicerol y 3 ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados, y los insaturados pueden ser monoinsaturados o poliinsaturados. Depende de la cantidad de dobles enlaces que tenga. ¿Está bien? Acá, ¿qué tenemos? ¿Qué ácidos grasos tenemos? ¿Qué tiene acá? ¿Doble enlace? ¿Sí? Entonces son monoinsaturados, ¿está bien? Y tenemos los cis y los trans, ¿sí? El cis tiene esta disposición, o sea, deja los carbonos de este lado y los hidrógenos de allá, y el trans tiene, va y viene, tiene un carbono de un lado y un hidrógeno del otro, ¿está bien? Cuando esto se almacena de alguna forma, más o menos para visualizarlo, si yo los ácidos trans, como es este, se van acoplando uno arriba del otro, ¿ven que son rígidos? ¿Ves que son como bien horizontales? Si yo lo acoplo así, estos son los que se hacen en forma industrializada y se empaquetan como mantecas o como grasas para hacer este tipo de alimentos. Son más estables, se usan en la cocción y es la forma que tienen de industrializarlo, digamos. Toman el ácido graso de la naturaleza y lo hidrogenizan, gracias, y queda esto, que son mantecas, digamos, y aceites sólidos. Los cis, que son los que tenemos en la naturaleza, tienen otra disposición, ¿sí? Tienen esta disposición. Y esta disposición no es tan fácil de empaquetarla de alguna forma y quedan estos aceites líquidos, ¿sí? Y son estos aceites que vamos a ver qué grado de beneficio tienen, que son los omega 3 y los omega 6, ¿sí? Pescado, colino, yo te hablo de todo lo vegetariano. Colino, chía, todos estos. Aparente, este trans que ahora vamos, es una cuestión industrializada, esto lo hace el hombre, lo interviene el hombre, no está en la naturaleza, y genera también mucha cuestión, no solo esto que nos facilita el tema del aceite, porque al final esto se mete en la membrana, y una cosa es tener una membrana flexible que una membrana rígida con el ácido graso trans, ¿sí? Los libros marcan al serruchito. Marcan serruchito. El serruchito sería el trans. Sí, y cuando hay doble enlace, el cis es así, tiene otra movilidad esa membrana, ¿sí? Y también genera mucha inflamación, TNF, interferón, todo lo que vimos antes, y favorece la cuestión ateromatosa, ¿sí? Pero vamos a ver qué pasa con esto, ¿sí? ¿Las grasas trans es porque tienen ese enlace cambiado? Claro. Esto, O sea, por eso es el nombre. Cis es de un lado. cis es del mismo lado, esa es la terminología que se usa en género. trans es del lado opuesto. Es una igual que... Denominación química. Bueno, sí, hay una configuración RS y una es con los dos hidrógenos para allá, Claro, para acá. Entonces eso es la configuración química. Y el hecho de usar grasas, de hacer trans, como usted dijo que es la parte industrial, es a hidrogenar los dobles enlaces
Digamos, de esa manera, cuando un ácido graso tiene muchos dobles de enlaces, se llama, genera rancidez, tiene más tendencia a que, como los dobles enlaces están llenos de electrones, a que haya reacciones químicas. Por eso que se los transesterifica. Bien. Pero ahora vamos a ver en la clínica qué evidencia hay de esto, ¿sí? Si esto se reproduce en qué. ¿Algo querés decir, Juan? No, igual que, o sea, hay ácidos grasos trans que provienen de la dieta, sobre todo lo que son productos animales, derivados de lácteos, o los productos animales de las carnes. Y ahora vamos a ver un poco qué relación tiene eso con si afecta de la misma manera o no que el ácido trans industrializado. O sea, no es exactamente lo mismo. No es muy conocido, yo sí. Sí. Esto es lo mismo. Tenemos poliinsaturados, monoinsaturados y los saturados. Fíjense que para este lado se van haciendo más sólidos, ¿sí? Porque este aceite de coco, aire ambiente, queda sólido. Sí. Palma, grasas lácteas, vacunas, mantecas, y acá ya con monoinsaturados o poliinsaturados son aceites. Tenemos oliva, canola, maíz, girasol, ¿sí? Y los omega 6 y omega 3. Tiene también que ver con la estabilización que tiene a cierta temperatura, ¿sí? O sea, si yo lo caliento, sigue siendo estos aceites ¿Cómo se desnaturalizan? ¿Cómo se desnaturalizan? Si yo lo caliento, sigue siendo aceite, ¿sí? Tiene un punto de desnaturalización más alto, ¿sí? Pero el oliva no es al revés. No, o sea, no se desnaturaliza antes. No, me parece que tiene un punto... Es uno de los más estables, digamos, para, por ejemplo, cuando uno hace fritura, ¿no? A temperaturas altas es uno de los más estables, por ejemplo. Lo que son menos estables, por ejemplo, y no se trata de evitar, son los que tienen omega 3, ¿no? Como el lino, el aceite de lino, el aceite de coco. Pero sí, y los más estables de todo a altas temperaturas son los saturados. Sí. Estos. Coco y palma. Ah, estos. ¿Con estable? ¿A qué se refiere? Y como que, digamos, como que no sé, a mí me acuerdo que, porque me sale punto de ebullición, pero no es... No, humeo. Claro, es el punto de humeo como que desnaturaliza y es más perjudicial todavía para la salud, ¿no? Entonces, en estado natural van a ser siempre mejores el aceite de oliva, por ejemplo, que es un monoinsaturado, los poliinsaturados como los omega 3, ¿sí? Y omega 6 como el aceite de girasol que nosotros más usamos. Pero si vamos a hacer una fritura, por ejemplo, podríamos usar el aceite de oliva o aceite común, pero nunca vamos a usar un aceite de lino o de chía, ¿sí? Porque ahí el punto de humeo, como dice Pato, que no me sale la palabra, como deja bueno para... Exacto, sí. $1 million la fritura con aceite. Mamá. Está complicada. Claro, pero yo no soy Petro. Vamos, seguimos. No. La próxima Sí, vos metele. Perfecto. Entonces, habíamos dicho que esta exposición a LDL nos predispone a enfermedad cardiovascular, pero no solo es la exposición, sino también el tiempo de exposición. Entonces, ustedes saben que hay una relación entre la edad y la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Luego hay trastornos genéticos, poquita proporción. Ustedes saben que hay familias que tienen hipercolesterolemia familiar, que tienen asociado estos problemas. Mutación del receptor de B100 y todo eso. ¿Cómo, perdóname? La mutación de los receptores B100, todas las proteínas, eso genera elevación del LDL. De las apoproteínas. Sí, todas las mutaciones familiares. Y la que sigue, Juan, a ver qué dice, es compleja. Perfecto. Todas estas cosas se vieron en
estudios donde ustedes saben que lo que yo mido en los estudios es la causa y el efecto, ¿sí? Lo que yo mido es la intervención y el efecto, o la exposición y el efecto, ¿sí? Eso cuando nosotros hablamos de un modelo determinista, donde había Mycobacterium tuberculosis, desarrollaba tuberculosis. Pero nos dimos cuenta que este modelo determinista no nos respondía exactamente todas nuestras preguntas clínicas, porque a veces, por ejemplo, había gente que tenía Mycobacterium tuberculosis y uno se moría, el otro tenía tuberculosis latente, el otro hacía solo una neumonía y zafaba, y ahí vimos que hay otros factores determinantes de enfermedad. Esto da paso al modelo probabilístico que da lugar a otros factores. Sí digo, porque nosotros hablamos del LDL, pero aparentemente hay otros factores que determinan la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Al final lo vamos a ver. Bueno, esto lo que se ve es triglicéridos, valor de triglicéridos en sangre en miligramos decilitro, riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular. Tiene que ver esto con los factores también, ¿no? Sí. Esto es el riesgo, aumento los triglicéridos y aumenta el riesgo ajustado a edad y sexo solamente, pero si yo ajusto al resto de las variables, acuérdense que una persona tiene 8000 variables, de las cuales yo mido algunas, pero no puedo medir todas. De las que mido, ajusto el riesgo y fíjense que el aumento de triglicéridos prácticamente no me varía el riesgo de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, cuando yo miro lo mismo en este otro, estoy mirando HDL, ustedes ven que en la medida que aumenta el HDL, el riesgo cae, ¿sí? Por eso se dice que cuando yo aumento el HDL, que es el que hace el transporte reverso, saco el colesterol de circulación, el riesgo cardiovascular cae. Y el LDL que venimos hablando, no, te miento, no HDL, ¿sí? ¿Qué es? Y demás. Y otros. Menos mal que tengo un bioquímico acá en primera fila. A la medida que aumento el no HDL, fíjense que ajustado también al resto de las variables, el riesgo cardiovascular aumenta. ¿No tenés lo del primer gráfico, lo de cuando como que nos acomodamos con las variables? ¿Cómo más o menos la reajuste? Yo también te lo pregunto, ¿cómo? No sé con qué variables reajusta. Se ajusta con no sé con cuántas. Sexo, tabaquismo. Los triglicéridos aumentaba el riesgo cardiovascular. No entiendo cuándo. Cuando vos, por ejemplo, si yo tomo un pool de personas y no mido absolutamente nada y solamente le mido los triglicéridos y miro si esas personas tienen más enfermedad cardiovascular, parecería que hay una correlación. Ahora, cuando vos ajustás y decís, che, puede haber otras cosas que hagan que la persona tenga enfermedad cardiovascular, por ejemplo, que sea varón, por ejemplo, que tenga 65 años, por ejemplo, que fume, que sea diabético, esa asociación o esa potencial asociación que había se empieza a perder y el riesgo vuelve a tomar el rol del neutro, que sería el 1. Sí. Porque no veo acá. Lo que mide es, o sea, el aumento o del riesgo cardiovascular. Enfermedad coronaria. Enfermedad coronaria. Y Matías, yo soy método probabilístico, ¿no? Mediante los software estos que hay para ver la corrección de riesgo relativo. Y esto es de 2009, no sé qué método usó. Sí, en general sí. Depende qué modelo vos elijas usar. En general podés ajustar por un montón de modelos, pero si solés hacer regresión logística, depende del outcome que quieras medir también. Una pregunta, ¿el HDL independientemente de que supere los valores máximos, de todas maneras genera una disminución del riesgo cardiovascular? Porque supuestamente es ¿qué? 40, 60 sí, algo así. Si tenés 100 de HDL, que estás como más sobre el límite, ¿de todas maneras es bueno? ¿O que tiene un límite? Está descrito que tiene que ser mayor de 50 para que sea protector. Ahora, más de 100 no sé si es. Más de 100 dije un número, no sé si hay un límite. Yo conocí a gente que tiene más de 100. Hay una situación feliz. Todas las variables biológicas tienen una distribución en ciertos rangos, o sea, probablemente si vos encontrás algún paciente con más de 100 de HDL pueda tener, no sé, sea una subpoblación que tiene una mutación, entonces tiene otra producción de HDL. Lo mismo si encontrás a alguien que tiene 1500 de triglicéridos o si encontrás a alguien que tiene 780 de LDL. Probablemente no esté acoplado. Lo que se entiende es que la relación parecería ser lineal, no hay una curva J, es decir, no hay un punto en donde ni para mejor ni para peor, ni para HDL ni para LDL tampoco parecería
discutible después, pero digo, originalmente es así. ¿Cuál es el punto máximo de valor de HDL medido? Yo particularmente lo desconozco. Hay gente que decía, como conocido un israelí que tenía 100, ustedes con un genético de allá. Y era flaco y vivió no sé cuántos años. No, Bueno. no le veo que sea malo. Bien. No le fue mal, por lo menos. Capaz que nunca fumó. Capaz sí, no, es variable. Esto vemos un poquito lo mismo. Esto es LDL, ahora sí. En la medida que, fíjense que tenemos curvas por edad, ¿sí? Más o menos 10 años. En la medida que se aumenta el LDL, ven que va acompañado de aumento del riesgo. Y en la medida, lo que decíamos, tiempo de exposición, en la medida que tengo más tiempo de exposición, que soy más viejo, tengo más riesgo, ¿sí? ¿Que menores de 40 no existe el riesgo? Está muy... no se sabe bien qué pasa en menores de 40, siempre hablando de prevención primaria, ¿sí? El paciente joven de 30 años infartado diabético, ese ya lo categorizamos, ¿sí? Si es un tipo sano menor de 40, no hay demasiados datos de los cuales nos podamos agarrar y lo mismo nos pasa en los mayores de 75. Sí, dale. Bien, este estudio, este es el WOSCOPS. Sí, el WOSCOPS. Este es el WOSCOPS que... volvemos. Prevención primaria, entonces, ¿sí? WOSCOPS, no tenían eventos estos pacientes y se los aleatoriza a pravastatina placebo y lo que se ve que hay una disminución del riesgo de enfermedad cardiovascular y en mortalidad, acá, sobre todo en mortalidad cardiovascular, muy poquitito en mortalidad por todas las causas, pero este es uno de los estudios que se agarran primero para tratar a los pacientes en prevención primaria con estatinas. Esto es pravastatina, ¿sí? Profe, ¿puedes repetir el nombre del estudio? Porque por ahí después WOSCOPS, está acá. En algún... Por ahí después no se lee por el video. WOSCOPS, con W, WOSCOPS, no. ¿Y lo otro que muestra, Juan? ¿A más tiempo? No, esto muestra el seguimiento a 20 años. 20 años. ¿Sí? Lo que igual la idea de este slide es mostrar en qué se basa la instalación de una terapéutica farmacológica para prevenir en prevención primaria. Es decir, independientemente de ello, hay algunas cosas que mencionar. O sea, la mediana de colesterol de esta población era de 272. Con lo cual, no es una población de la que hoy en día nosotros pensemos que tal vez había otras intervenciones, ¿no? Pero básicamente es lo que muestra eso. Y otra cosa a tener en cuenta es que para un estudio que duró 4 años, pero de seguimiento, seguir los 20 años pueden haber pasado un montón de otras cosas también en el medio que no sabemos bien. Simplemente es ir enfocando en qué se basa o en qué se plantea la discusión, si es el concepto tan así o no. O sea, principalmente disminuyó eventos. Muerte. Muerte cardiovascular. Sí, pero ¿en qué población era? En población, es población en prevención primaria. Prevención primaria. Sí, esto es prevención primaria, es decir, ¿en qué se basaría la decisión de darle estatinas a un paciente en prevención primaria? Este es el gran primer estudio que dice, hay muchos, pero este es el gran primer estudio que dice que si yo le doy estatina a estos pacientes, le baja el riesgo de evento, le baja el riesgo de muerte cardiovascular y le baja el riesgo de muerte. ¿Sí? Pero ya tal vez partimos de una población que no era tan sana como presuponíamos que si teníamos 270 de mediana de colesterol, pues tenés un 50% de la población que está por encima de 270. De colesterol total, digo, eso es perdón. Bueno, esto es para que vean más o menos los valores. También, después vamos a ver una línea histórica que vamos a ver que desde el año 2000 a esta parte se fue bajando el nivel objetivo de colesterol a tratar. Y esta es la formulita del LDL que está buena cuando no tenemos el LDL en el laboratorio, ¿sí? Que es el total menos HDL menos triglicéridos sobre 5. Entonces, nosotros tenemos pacientes en prevención primaria, no han tenido eventos, pero sí tengo un factor de riesgo, o es diabético, o es hipertenso, o es tabaquista, y lo que yo tengo que hacer es calcular el riesgo si tiene entre 40 y 75 años. Y en función de eso, de ese riesgo, que ahora vamos a ver cuál es, vamos a decidir si tratamos o no a esta población. Prevención primaria. ¿Y si ¿sí? tiene menos de 40?
Si tiene menos de 40 no está muy claro qué pasa con esa población, lo que decía recién, pero básicamente no tiene enfermedad cardiovascular, ¿sí? O sea, no se infartó, no tuvo ACV, no tuvo nada. Si tiene un factor de riesgo, la idea sería tratar ese factor de riesgo y no está claro si se indica o no terapia farmacológica, ¿sí? Lo que uno hace sobre todo es la cuestión de medidas higiénico-dietéticas, que es lo que más le va a beneficiar seguramente. Pero nos faltan datos, en menos de 40 y en más de 75. ¿Se recomienda la definición de un perfil clínico en la población? ¿Cómo? ¿A partir de qué edad se recomienda realizar un perfil clínico? Ahí está. Varones mayores de 35 y mujeres mayores de 45. ¿Sí? Ese chico problemático de la consulta. El chico problemático es el de arriba de 35. La mensaje que habíamos mostrado era a partir de como la presión y todo, a partir de los 18 años, el perfil lipídico mostraron a partir de 35 y 45. École, pa. ¿Seguimos? Sí, ahora arrancamos por ti. Yo te digo lo que viene porque esta no la querías poner vos, que me dio lío. El LDL está rígido, no lo vas a hacer. Ah, por eso lo calculamos mucho también. Sí, lo que pasa es que hay que informarle el LDL calculado, a veces no lo hacen y no sé cómo. Ah, sí, algunos informan el LDL calculado. Sí, que nadie lo hace. Bueno, dieta, esto es un metaanálisis. Es un metaanálisis Sí. de dieta mediterránea y eventos cardiovasculares. Y el gráfico representa los diferentes eventos cardiovasculares, ¿sí? Infarto, stroke, mortalidad cardiovascular, y el último dice composite, que es el compuesto de todos, ¿sí? Lo que no queda claro es cuánto aporta cada componente de la dieta mediterránea, pero bueno, esa es un poco la idea de ver qué evidencia hay sobre la dieta y eventos cardiovasculares. Esto es dieta mediterránea y lo otro, ¿cómo se llama este gráfico? Es el que vemos en los metaanálisis. Forest plot, ¿sí? ¿Se acuerdan? Tengo el riesgo de 1, tengo menos de 1, más de 1, favorece intervención, no, ¿sí? Y acuérdense de las cajas y bigotes, ¿sí? La población es la caja, el bigote es el intervalo de confianza y después de ver estos 3 estudios, el total es el diamante, ¿sí? El diamante donde este de acá es mi punto medio de estimación y estos dos son los intervalos de confianza. Si yo veo diamantes para este lado, ¿qué me dice? Es bueno. Ah, no siempre. Acá viene bien. Hay que leerla. Esto es lo que cada... Tampoco se ve, pero digo, ahí dice alcohol, cereales, productos de la dieta láctea, pescado, frutas, y ven cómo se relacionaría según el producto, el riesgo que tendría según cada producto. Lo único que queda ahí en el medio son las carnes rojas, que es un poco lo que plantea esto, decir, bueno, las carnes rojas tienen un efecto beneficioso o no, y los productos lácteos, que serían todo lo que es grasas saturadas o grasas trans de origen animal, ¿sí? Así es como se piensa. Después todos los otros tendrían cierto beneficio. El alcohol no se sabe. ¿Dónde está el alcohol? Me interesa. Primero, está por orden alfabético. Ahí donde, no. No, pasa, o sea, no, está bien. No. Eso dice alcohol, cereales, productos de la dieta láctea, pescado, frutas, legumbres, carne, aceite de oliva y vegetales. Queda descolgado, sí, la carne y estos, los lácteos. No quieran traccionar al alcohol, el alcohol está ahí. Está un poquito más para acá. Tráelo para acá. Este estudio es más nuevo que el metaanálisis, por eso está este estudio. No, porque terminar con eso de la copita de vino también es todo un tema para nosotros. Ah, sí, está bueno eso. Sí. No, porque tenemos que estar calado eso de la copita de vino que es beneficiosa. Hay que vino. Eso para allá sería el otro que tomaba mucho. ¿Qué es justificable? Ve el tamaño de la copa. Hace muchos años se hablaba de que estimulaba las síntesis de HDL, esas cosas, pero ahora que Sí, ese es el Cabernet, pero creo que está asociado a otras cositas también, como arritmia. me parece más una inflamación y que libera LDL que por estímulo así.
Pero es cierto eso de la copita de Pasa que se le probaba vino. en todos lados, por eso. Y Todavía sigue Favaloro. estando el debate, no es que no quedó resuelto ahí. Claro. Pero bueno. Hay dos dietistas. Bueno, esta es la dieta. Sí, este estudio es un estudio español que se llama Predimed, que se hizo hace poquito, pero no está incluido. El metaanálisis de 2015, este estudio publicado en 2018, y establece como dos patrones de dieta mediterránea. Uno es una dieta con aceite de oliva y el otro es una dieta con frutos secos, sin aceite de oliva, y los compara con una dieta control, y evidentemente hay algún beneficio en lo que tiene que ver el endpoint primario de infarto, stroke o muerte, pero traccionado solamente por el stroke. O sea, cuando nosotros vemos ahí los eventos, ¿sí? Los resultados beneficiosos son a través del stroke. Parecería tener algún beneficio en prevención de stroke, no en muerte cardiovascular ni otro. Después hay pacientes mal incluidos, también hay que aclarar eso, o sea que tiene un problema metodológico el estudio, pero es uno de los estudios más grandes que se ha hecho a nivel de dieta. Cambiamos ahora de idea. Una cosita, vieron que en general se tienden a publicar los estudios que dan resultados positivos y nosotros tendemos a leer los estudios que dan resultados positivos y ignoramos los que no muestran los negativos. Hay un montón de estudios con otras dietas y el que muestra correlación positiva es con dieta mediterránea, pero hay con otras dietas y ahí no muestran nada, digo, porque también hay evidencia de que por eso buscamos esto. Acá actividad física es más o menos distintos estudios, está muy chiquito, pero es muy heterogéneo en este sentido. Es caminata más de 1 hora por día, caminata son todos de general más de de caminata, 2, menos uno de correr, pero en general son todos de caminata. 1 hora día, 2 horas día, y no veo un poco más, 10 horas, No puedo hablar más. no, 4, bueno, sí, no se ve nada. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son? Ya estaba preguntando lo que pasa, ¿cuál era? Prácticamente todos. No, fíjense en el resultado global del metaanálisis. Acá lo que dice, lo que plantea es lo siguiente. Estos estudios están hechos en hombres, estos en mujeres y estos en la población general. Y la gran mayoría, menos uno y otro, ¿sí? Que son de trabajo de fuerza, el resto son de caminata. Y todos tienen, o sea, en el pool, en el puleado, tanto de mujeres como de hombres, tiene un beneficio claro como en el global. Lo que trata de demostrar, o sea, de que la actividad física sirve y a partir de qué se hacen las recomendaciones sobre actividad física. Y hay múltiples estudios, o por lo menos esto es lo que presenta. ¿Cuáles son los que atraviesan la línea del Caminar más de 10 metros, o sea, caminar con más de 10 metros y el otro no lo llevo. Y caminar más de 4 horas. No, más de 10 metros. No, estaba diciendo yo. Ahí en hombres y mujeres, que es mezclado, parecería ese como que no tener demasiado. Estos son hombres y mujeres mezclados. Sí, sí, lo que no sé es la intervención, no la leo Caminar bien. más de 4 horas a la semana. 4 horas por semana. Y no está comparado con actividad no aeróbica, ¿no? O sea, solo actividad aeróbica. Sí, la intervención es actividad física, ¿Hay un comparador? aeróbica. Aeróbica. Hay 2 de fuerza. Claro, por eso. Debe haber alguna evidencia más nueva. Lo que pasa es que acá también la evidencia se mezcla con toda la prevención cardiovascular, no es solamente para la prevención de dislipemias. Entonces es como decís, si uno va a medir, no tendría ni sentido tal vez hacer un estudio para ir a medir si la actividad aeróbica o no mejora el perfil lipídico, porque no termina siendo un desenlace relevante. Lo que nosotros tratamos de expresarles con esto es que dentro de la modificación de los factores de riesgo cardiovascular, hacer foco en cuáles son aquellas intervenciones no farmacológicas que sí tienen evidencia, más o menos como para redondear este tipo de cosas. O sea, tanto la actividad física puede ser aeróbica, anaeróbica también hay hoy en día algo de evidencia, bastante sustentable, que no entra puntualmente en esto, pero sí en eventos cardiovasculares, pero no sabemos exactamente, o yo particularmente no sé exactamente si esto modifica claramente el perfil lipídico o no. Pero como el combo en general, pensando al colesterol como un factor favorecedor del desarrollo de enfermedad cardiovascular. Ahora pasamos a farmacología.
Creo que sí, ¿no? Sí. Bien, empezamos con las drogas, ¿sí? Estatinas. ¿Puedes decirme la próxima? Yo Próxima. Estatinas, bueno, inhiben esta enzima, HMG-CoA reductasa, lo que hacen es inhibir la síntesis de colesterol en el hepatocito. Este hígado, entonces, yo tengo menos síntesis de colesterol, sensa que le falta colesterol, expone más receptores de LDL, mete en el hígado más LDL y lo saca de circulación, ¿sí? Tiene una biodisponibilidad, estas drogas muy variable, se metaboliza por el citocromo 3A4, alta unión a proteínas, y la atorva y la rosu son las que tienen vida media más larga de 20 horas. Tenemos atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina, pravastatina, pitavastatina. ¿Atorva no dije? Atorvastatina. Lovastatina. ¿Sí? Esto es lo que hace, inhibe esta enzima, ¿sí? Que inhibe la síntesis de mevalonato y finalmente inhibe la síntesis de colesterol, ¿sí? Esto es lo mismo, acá está lo que inhibe la estatina, tengo menos colesterol, ¿sí? Por lo cual se estimula la transcripción de receptores LDL para pescar de la circulación LDL, ¿sí? Hay como un mecanismo, o sea, tiene feedback secundario que hace que no solo que disminuya la síntesis de colesterol, sino que aumenta la síntesis de receptores. Hace como una upregulation de receptores LDL, ¿sí? Pero además de este efecto, que está bien determinado, hay un montón de otros que tienen que ver con el efecto antiinflamatorio de la estatina. Aparentemente disminuye la PCR, dijimos que la enfermedad teromatosa era una enfermedad inflamatoria. Tiene aparentemente una cosa inmunomoduladora, en TH1, disminuye la actividad de los macrófagos, estos que comen LDL a mansalva, disminuye interleuquina 6, interferón, TNF, actúa en la coagulación aparentemente, disminuyen la activación plaquetaria y aumentan la fibrinolisis, tienen un efecto de estabilización de la placa teromatosa, donde aumentan el colágeno, entonces la estabiliza más, es una placa más dura, más difícil de romper, y aumentan la vasodilatación y disminuyen los radicales del oxígeno. Ustedes saben que es una molécula que por este perfil se estudió en un montón de enfermedades, se estudió en la sepsis, se estudió en EPOC, se estudió no sé en dónde más. ¿Alguna enfermedad inflamatoria tipo intestinal o alguna cosa alguna enfermedad inflamatoria crónica, pero no me acuerdo? No pasó nada con eso, pero como tenemos esta evidencia de disminución de mortalidad y de eventos en prevención secundaria, la usamos en prevención secundaria y con una evidencia discutible en prevención primaria. Bien, efectos adversos más frecuentes de estas drogas, puede ser hepatotóxica, un caso por 1.000.000 de personas por año, igual es bastante infrecuente, pero está descrito. Se suele hacer hepatograma antes de iniciar estatinas y luego ya nunca más, salvo que el paciente presente síntomas. ¿Qué síntomas puede tener un paciente con hepatotoxicidad por drogas? Con hepatotoxicidad. Sí. Náuseas, vómitos. No. ¿Qué más? Sí, puede tener extensión abdominal, dolor en hipocondrio derecho, pesadez. Si el paciente está así, la idea es hacer un hepatograma y ver qué pasa con eso. Después, saben, esto de las miopatías, dolores musculares pueden dar las estatinas, se dice un 2 a un 7%, no sí, sabemos. La verdad es que no se sabe mucho. Ahora salió un estudio observacional grande hecho en Reino Unido, donde refieren que más del 90% de los dolores musculares que refieren los pacientes que toman estatinas no son causados por estatinas. Con lo cual sí o sí está por debajo de ese valor. Sí, el diagnóstico es clínico, está muy instalado esto del dolor muscular por estatinas. Entonces cuando dice, me duele acá el hombro, son las estatinas. Y se sacan las estatinas. La verdad que no sabemos bien. Claro, se hablaba de la diferencia que había en
base a la miopatía con estudios observacionales y con ensayos clínicos. Es decir, las personas que no sabían que estaban tomando una estatina referían menos un efecto. No pasaba nada, claro, sí puede ser. El tema, tenemos un espectro también, tenemos la miopatía, que es solo el dolor muscular. Eso, después está la miositis, que es cuando ya hay movilización enzimática y ya hay aumento de CPK, y la rhabdomiolisis, que tiene una CPK arriba de 10, creo. Ah, acá está, gracias. Con mioglobinuria, insuficiencia renal, tutti-li-fiocchi, ¿sí? Miopatía, CPK más de 10. Contraindicados en embarazo, y otra de las cosas que produce es rash, insomnio, y esta miopatía es más frecuente en pacientes flaquitos con BMI bajo, en pacientes con hipotiroidismo no controlado y con asociación de unos fibratos que ahora vamos a ver. Si se asocia con fibratos hay más chances, con un determinado fibrato en particular, hay más chances de que haga miopatía. Yo sé. Pero te digo. CTT. CTT, esto es posterior al WOSCOPS, ¿no? Sí. Esto es 2012, creo. Esto es un metaanálisis que vio tanto pacientes en prevención primaria como en prevención secundaria, estatinas contra placebo. ¿Hay algo más que dice acá después? Y estatinas dosis bajas versus dosis altas. Bien, acá lo que se vio en el CTT, que era una disminución del riesgo entre 2.7 y 30, este era el riesgo, ¿no? Claro, el riesgo que tenían. Claro, en realidad lo que hace es compara estatinas versus placebo, son 22 ensayos clínicos, 130 y pico mil personas, 5 años de seguimiento, con diferentes estándares de riesgo, menos de 5, entre 5 y 10 de tener enfermedad cardiovascular o de eventos cardiovasculares. Y evalúa el riesgo relativo entre una población y la otra en relación con bajar 1 milimol o 38 miligramos por decilitro de colesterol, ¿sí? Estimados a 5 años. El riesgo de estas poblaciones incluidas entre estos ensayos clínicos iba desde 2,7 a 38 y pico, o sea, eran poblaciones o bastante sanas o poblaciones con gran riesgo cardiovascular. Esa es la descripción un poco de las características, 60 y pico de años, las mujeres subrepresentadas con 1/3, los valores basales de LDL, el porcentaje de diabéticos, porcentaje de pacientes con enfermedad coronaria y el 52% sin enfermedad vascular. A su vez, compara el metaanálisis también, otra comparación, ya con 5 solamente estudios, de dosis más altas versus dosis más bajas, a ver si hay beneficio en modificar la dosis. En este caso, los riesgos ya son más altos, pues son pacientes que vienen tomando estatinas, pero ese seguimiento es más o menos igual. Y estos un poco son los resultados. Acá ven que están estratificados por riesgo, lo que decía Juan, menos de 5, entre 5 y 10, entre 10 y 20, 20 y 30 o más de 30, para los eventos, evento mayor coronario, stroke, revascularización, evento vascular mayor, ¿llama se ve? Stroke, infarto. Stroke, infarto. Entonces, lo que vemos es que con la estatina ven que hay una disminución de riesgo, pero sobre todo, y como siempre, vemos mayor beneficio en los pacientes con mayor riesgo. Y en los pacientes con menor riesgo, la verdad que no está tan claro. ¿Sí? Ven que está bastante más traccionado con valores, y dale que nunca me sale esta palabra. Extremos. Traccionados. Sí. Valores traccionados para acá. ¿Ven la flechita? Tengo valores hasta allá. Entonces yo no sé exactamente cuál es el valor de esta intervención en ese grupo de pacientes. Me refiero a bajo riesgo. Sí está bien determinado en los pacientes de mayor riesgo. Y acá cuando los dividen en sin enfermedad vascular y con enfermedad vascular establecida, lo mismo, tenemos poco beneficio en los de menos riesgo y aparentemente más beneficio en los de más riesgo con 0,75, con un intervalo de 0,7 a 0,8, ¿sí? Menos de 1. Y en los que tienen enfermedad, esto ya lo sabemos,
Prevención secundaria. Pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, claramente el diamante está por acá. ¿Y por qué da 5? Enfermedad cardiovascular. No, menos de 5% de riesgo. No, fíjense algunas cosas tal vez para como aportar a esto. Dentro de los pacientes con enfermedad vascular establecida, la realidad es que pacientes de muy bajo riesgo probablemente estén mal categorizados o sea, es poco probable que haya muy pocos pacientes cuando ya tienen enfermedad vascular. Con lo cual la dispersión de los resultados tiene que ver un poco con eso y sí se concentra el beneficio en los últimos 3 grupos de riesgo. Entonces por encima del 10% esos pacientes sí tienen un beneficio. Ahora, hay una clara dispersión de los resultados en los pacientes sin enfermedad vascular. Fíjense que los de menos riesgo parecen tener un beneficio, los de más riesgo no parecen tener ese beneficio y los de un riesgo intermedio... Me estás señalando, porque no se entiende desde acá. Yo pensé que me llegaba la... Lo digo, los de menos riesgo, que son estos de acá arriba, ¿sí? Están generalmente muy poco representados. Fíjense que tienen 140 eventos, 400 eventos en cientos de miles de pacientes. Estos son los mejor representados, que son los que tienen entre 10 y 20% de riesgo. Y los de más riesgo vuelven a perder ese beneficio. Probablemente porque estos pacientes, o bien son muy poquitos y la muestra pierde poder, entonces por eso se dispersa el intervalo de confianza, o bien porque tal vez ya tenían eventos vasculares y están mal categorizados, pasa lo mismo que con estos otros. O sea, estos grupos, pacientes con enfermedad instalada y bajo riesgo, o pacientes sin enfermedad y muy alto riesgo, es probable que haya alguna cuestión ahí donde el beneficio parece perderse, con lo cual parecería que la población sin enfermedad cardiovascular a mirar son estos, entre los que están entre 10 y 20%. Pero el resultado, cuando uno mira más allá de que el... Digo, cómo leer el metaanálisis, o este resultado del metaanálisis, cuando uno mira el resultado global, hay un beneficio. Pero ojo, no dejarse llevar por eso, porque cuando los resultados van para un lado y también van para el otro, ¿sí? Hay cierta inconsistencia en los resultados. Eso se llama inconsistencia. Es decir, no va todo para el mismo lado o no va todo traccionado de la misma forma. Esto cae acá, pero la realidad es que si ustedes pasan por la línea del medio no hay ninguno de los cuadrados que caiga ahí. No hay ninguna estimación medial que caiga ahí. Sino que las estimaciones están más basadas en cómo van tocando los intervalos de confianza la línea media de la estimación del efecto ahí. Es como muy técnico, pero capaz que uno se deja llevar por el diamante y dice, bueno, no. Después, además, hay algunas cuestiones que las mencionaba Manuel en su momento, que esto en realidad inicialmente se publica como que se tomaron los datos individuales de los pacientes de cada ensayo clínico, es decir, las bases de datos, y en realidad no están así, y parece haber muchos ensayos clínicos que se tomaron los números de lo que publicaron los autores, con lo cual puede haber una diferencia importante entre una cosa y la otra. Nada, eso. Pero este es como el metaanálisis más grande que hay en evidencia en colesterol, ¿sí? No sé si hay alguno más grande. Sí, son 200 y pico mil pacientes. Esto es estatinas también. En prevención primaria. ¿No es por riesgo? No. Acá está el WOSCOPS, ¿ves? Sí, de los que hablamos ahora. El Júpiter, que fue el de diabetes. Júpiter sí. Pero fíjense, pasa lo mismo, o sea, fíjense que si bien da el límite superior de intervalo de confianza, parecería dar un beneficio en prevención primaria, fíjense la variabilidad que hay, o sea, muchos estudios para allá, este estudio prácticamente se lleva el 100% del peso, ¿sí? Y eso hace que tal vez favorezca la intervención. Pero sin embargo, esa intervención acá queda pegando en el límite del 1,01. El intervalo de confianza del WOSCOP se parece mucho al intervalo de confianza del total del metaanálisis. Che, no dije lo de diabetes, ¿no? Me olvidé, perdón. Ahí vi el Júpiter y me olvidé. Estatinas, perdón, vuelvo, que me olvidé de decirles. Se ha visto en estudios observacionales aumento en la incidencia de diabetes, ¿sí? Y en el Júpiter, en este también se vio, pero bueno, con población medio con predisposición a diabetes, ya con obesidad, con glucemia alterada en ayunas. Pero bueno, hay estudios observacionales que soportan lo de diabetes en estatinas, solo para que lo tengan en cuenta. Me olvidé cuando hablé de efectos adversos. ¿Importar la edad sin importar que sean de 40 y 75 años? El dicho que íbamos a evaluar el riesgo entre 40 y 75 años. Y no, estoy hablando de efectos adversos de las estatinas. Ah, perdón. Que me olvidé, dije miopatía, hepatopatía, piripipi, me olvidé de diabetes. Había un ejemplo de alteraciones cognitivas que también se estaba como evaluando las estatinas.
Sí, hasta donde sé no hay mucho, pero PCSK9 era el mayor. Ah, no, de la estatina. No, era el grupo más problemático en relación a eso. Profe, si tiene diabetes, entonces ¿se lo das o no? ¿Cómo es un efecto adverso? Hablamos de prevención primaria, ¿sí? Cuando tenía un factor de riesgo dentro de los cuales puede ser diabetes, la verdad que según el riesgo das estatinas, ¿sí? Según el riesgo entre 40 y 75 años. Ahora, sepan que hay estudios observacionales que han visto un aumento de incidencia de diabetes en pacientes tratados con estatinas. Como siempre, son datos. A ver, nosotros como médicos vemos un montón de realidades y lo que usamos nosotros son datos estadísticos. A mí el estadístico me da un número y yo con ese número hago lo que puedo. ¿Me explico? Incertidumbres hay todo el tiempo, ¿sí? Pero yo digo, bueno, estudios observacionales o Júpiter con pacientes obesos con glucemia alterada en ayunas hicieron diabetes, que por ahí no era la estatina, bueno, pongo riesgo-beneficio y digo, bueno, a este paciente con 70 años, con un LDL de 150, que además fuma y es obeso y tiene circunferencia de cintura de 125, y bueno, lo trato. ¿Me explico? A pesar de estos datos observacionales o los datos del Júpiter que me hablan de aumento de incidencia de diabetes. ¿Pero ya tiene diabetes? Es lo mismo que dijiste recién, aunque ya tenga diabetes, no es que va a venir la estatina a descontrolar la enfermedad de la diabetes. No. No, es un poco como la hidroclorotiazida con el diabético, qué sé yo, o como el beta bloqueante cardioselectivo en el EPOC. ¿Sí? El diabético controlado debe existir, no sé. ¿No controlados? No sé si no. Ah, controlados muy poquitos. La verdad que no hay ningún control. Este ya está. Esto es prevención, sí, esto ya está, y esto es lo de la diabetes, lo que decís. Que desarrollaron diabetes. Claro. Y bueno, y así está arriba del 1. Bueno. 1 con 20, le da significativo. Sí. En estos pacientes donde se midió el desarrollo. Con lo cual, esto es lo que dice Pato de la relación riesgo-beneficio. Es decir, vos tenés claramente que en los mismos estudios en donde potencialmente generaste un beneficio de evento, generás un perjuicio que es el desarrollo de diabetes. Por lo menos en la misma población comparada. Con lo cual hay que tenerlo en cuenta desde ese lado. Bien. Listo. Sí. Seguimos. Ezetimibe. ¿Ezetimibe? Sí. Bien. Ezetimibe es otra de las drogas que vamos a ver. Es vía oral. ¿Se acuerdan que yo les dije de la proteína de Niemann-Pick C1-like? Que estaba en el enterocito. Bueno, esta droga lo que hace es inhibir esta proteína, entonces no se absorbe el colesterol a circulación, ¿sí? Lo agarra directamente desde el intestino. Reduce estos niveles, 54%, entre el 15 y 20% de LDL. Y obviamente, si yo tengo menos kilomicrón, lo mismo, tengo menos LDL porque se redujo, entonces el hígado sintetiza más receptores de LDL para capturar LDL circulante, ¿sí? Esto es el dibujito. Colesterol, ácidos biliares, colesterol... Sí. Perdón, ¿qué proteína era? Niemann-Pick, C1-like. O sea, ¿cómo era la sigla? NPC1L1. Niemann-Pick, hay una enfermedad de Niemann-Pick. Sí, la de la gangliosis, la C1, ¿no? ¿Cuál es la de...? Tipo 1, sí. Es una de depósito. Sí. Enfermedad de Niemann-Pick. Sí, pero esta es la proteína de Niemann-Pick. Por eso esta es Niemann-Pick-like, parecida. Niemann-Pick-like. Bien, 70% se elimina en heces, claro, queda ahí en el intestino. Otras drogas como secuestradores de ácido biliar inhiben la absorción de ezetimibe, pasa la leche, sigue esto contraindicado en mujeres lactantes. Es bien tolerado, puede producir esto, diarrea, dolor abdominal, cefalea, raro, angioedema. Es bastante bien tolerado. ¿Se puede administrar con esta? Sí, ahora vamos a ver cuándo. Bien, ¿qué nos dicen los estudios de ezetimibe? Muy poquito. En realidad, siempre en los estudios se está comparando con estatinas,
siempre viene junto con estatinas, entonces no sabemos bien qué onda el ezetimibe solo, digo, no hay ezetimibe placebo, ¿sí? Acá está, no se evaluó ezetimibe placebo ni un head-to-head ezetimibe estatina, ¿sí? Entonces no sabemos bien qué evidencia tiene el ezetimibe en prevención primaria. Lo que sí se usa... acá está. ¿Este sigue siendo el mismo estudio reciente del CTT o es otro estudio? No, este incluye ezetimibe. CTT era estatina solamente. Sí, son estudios de ezetimibe. El metaanálisis de estatinas, ¿cómo se llamaba? CTT. CTT, así, CTT. Buscarlo así, colesterol y te va a aparecer directamente en Google. ¿Después de que se dan juntos? Viene combinado en la terapia. Viene combinado ya. Ahora vamos a ver, no hay mucha evidencia por esta limitación que no tenemos un ezetimibe placebo ni un ezetimibe estatinas, pero algunos los usan cuando no llegas al objetivo de LDL cuando estás hablando de prevención primaria. Pero eso de que no hay estudio individual es porque ya los pacientes estaban tratados con estatina, ¿no? Entonces no le podés sacar un beneficio que ya estaba comprobado. Sí, digamos, vos no le podés manipular el tratamiento a ningún paciente para incluirlo en un estudio. Claro. ¿Sí? Igual, vamos a ver, este es un metaanálisis, ¿no, Juan? Sí. Este es un metaanálisis con varios de estos estudios que lo que se ve es que con calidad moderada hay una reducción mínima de los MACE, que es el evento cardiovascular mayor, y de mortalidad no ha demostrado absolutamente nada. O sea, el ezetimibe no te cambia la mortalidad, y esta de disminución de mortalidad es el Improve It. Ah, no, el Improve It se lleva la mayoría. Se tracciona la mayoría, pero es discutible esto del evento de MACE. Aparentemente hay una disminución de MACE muy, muy chiquita con ezetimibe más estatinas, ¿sí? Porque la mayoría son ezetimibe más estatinas. ¿Nica? No, ¿me querías decir algo? ¿Qué era MACE? Major Adverse Cardiovascular Event. Esto es ACV no fatal, IAM no fatal. Sí, ahí dice, ¿ven? Acá. Abajo, arriba de MACE, dice. Major Adverse Cardiovascular Event. Y en reducción de los valores de LDL, Sí. sí tiene evidencia. Sí, disminuye. Pero no tanto en mortalidad, dijimos. Nada en mortalidad. ¿Podríamos considerar alguna variable subrogada? Sí. 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 El intervalo de confianza del segundo. O sea, ¿por qué el segundo tiene alta evidencia? No, eso te explico, vale. Esto es un formato de metodología de valoración de dice certainty, que es la certeza en la evidencia. ¿Qué quiere decir esto? La certeza en la evidencia está basada, o de alguna manera se resume en si la calidad de los ensayos o de los estudios que componen el metaanálisis y que arrojan este resultado, la calidad metodológica de esos estudios es buena, moderada, mala o muy mala. Entonces, probablemente, o sea, es difícil que en un evento como muerte, que vos no lo podés ocultar en ningún ensayo prácticamente, digo prácticamente porque puede haber, pero digo que no podés ocultar en un evento prácticamente, la calidad sea baja, porque vos estás midiendo un evento, entonces la calidad de ir a mirar ese evento es alta seguramente. Ahora, ¿cómo vos adjudicás los eventos? Que es esto que dice Pato, che, ¿cómo definís MACE? ¿Cómo definís infarto? ¿Definís infarto porque realmente tiene supra-CT, al tipo le duele el pecho, lo tendrás en una unidad coronaria o porque tuvo aumento de estatinas? Entonces eso puede cambiar la definición del evento y eso puede hacer que baje la calidad de la evidencia o la certeza que vos tenés en hacer una recomendación, ya sea a favor o ya sea en contra. Esa metodología se llama GRADE, que es una metodología desarrollada por una universidad de Canadá que evalúa la calidad de la evidencia. Nada más, eso quiere decir, capaz que es confuso eso, pero lo alto o lo bajo viene de ese lado. ¿No pensaría que se puedan asociar a personas con mayor autoridad cardiovascular que no pueden tolerar altos niveles de estabilidad? ¿Se pueden
Cuando no tolerás, porque el que te cambia la mortalidad claramente, sobre todo en secundaria y en estos grupos de riesgo intermedio en primaria, es la estatina. El ezetimibe no te cambia mortalidad. Entonces, lo que tendrías que hacer si tenés intolerancia a estatina es cambiar de estatina. ¿Sí? Rotás de estatina. ¿Cuál es la mejor tolerada? Rosu. Le cambias a Rosu. Si no, le cambias a Simba. Y si no, tendrías que primero agotar esa posibilidad. Si no, el paciente es que no toleran nada de nada, se puede poner ezetimibe con esta limitación, la subrogada, diciendo baja el LDL, pero ¿sí? No se traduce en otro outcome clínico importante. ¿Sí? ¿Qué es mejor tolerado? Es mejor tolerado. Esto es infarto de miocardio. Sí, que hay un beneficio, que es ese beneficio que se sigue manteniendo, que se aparentemente se traduciría ahí. Cardiovascular, mortalidad cardiovascular, no mortalidad global, sino mortalidad de causa cardiovascular, donde no hay beneficio. Y después los eventos adversos, tanto los eventos adversos como de hepatopatía, como de miopatía. Hepatopatía nada, miopatía tampoco. Bien. Profe, ¿esta bibliografía está subida al campus? No, estos metaanálisis no. No, porque yo les aviso que en el video no se va a ver absolutamente nada. Bueno, pero es para que tengan la información y después ustedes lo van a leer igual, no se preocupen. No, si está en otra parte genial, pasa que Sí. posta no se ve nada después en el video. ¿Vamos con fibratos? Y quedó esto. ¿Y qué ves? Dale, vamos. Ahí está. No, porque esta es mi presentación, por eso. Escúchame, fibratos. Estos fármacos lo que hacen es interactúan. Vamos a ver un montón de fármacos que actúan en las PIPAR. Las PIPAR son una familia de receptores nucleares que aumentan o disminuyen transcripción de proteínas. Vamos a ver una que es muy famosa para diabetes. Esta es la de triglicéridos, ¿sí? Y baja un poquito el LDL también. Lo que hace es aumentar la transcripción. ¿Se acuerdan cuando hablamos del kilomicrón? Que pasaba y le agarraban las lipoproteín lipasas que lo degradaban. Bueno, aumenta la transcripción de la lipoproteín lipasa y lo que hace sí es estimular la lipólisis, ¿sí? O sea, degrada los triglicéridos y de esa forma disminuye triglicéridos. También aumenta HDL porque estimula la síntesis del ApoB100, que si se acuerdan los cuadritos que vimos de las lipoproteínas, la ApoB100 está pegada al HDL. Y también aparentemente actúa en la cuestión inflamatoria del endotelio, ¿sí? Estos son los fibratos. Vamos a ver qué pasa con ellos. No entendí muy bien. O sea, ¿se usan para disminuir el colesterol? ¿O la triglicéridos? Se usan sobre todo para disminución de triglicéridos, ¿sí? O sea, nos fuimos de LDL. Nos fuimos ahora de colesterol, estamos en triglicéridos, si bien aumenta un poquito el HDL, y es cierto que disminuye un poco el LDL también, ¿sí? Pero no tiene evidencia de disminución de mortalidad, entonces no se usa como monodroga en pacientes con enfermedad cardiovascular. Yo iba a preguntar, porque en realidad en el cuadrito, en el principio de la clase dijimos que los triglicéridos no aumentaban el riesgo cardiovascular. No, es cierto, es real eso, y eso lo que los ensayos tienen las dos juntos, como un poco como el ezetimibe, tiene estatinas más fibratos y se ve que hay disminución de mortalidad ahí, pero traccionado por el evento de la estatina, ¿sí? Pero es real lo que decís, Lara, porque a veces uno dice, bueno, triglicéridos no te cambia la mortalidad cardiovascular, pero vos, qué sé yo, por ahí agarrás una droga que te disminuye los triglicéridos y te cambia un montón la mortalidad cardiovascular. ¿Me explico? También tiene que ver con cuando se piensa la idea de la intervención en la plausibilidad biológica. Es decir, si vos sacás los triglicéridos, sacás sustrato de LDL. O sea, capaz que haces formar de otra manera el LDL, modificás el metabolismo de los lípidos y eso hace que cambie, con lo cual se impacta sobre eso. O porque se considera que puede estar vinculado, porque eso son una sumatoria de estudios observacionales. Pero, una pregunta, si vos aumentás la lipoproteína lipasa y generás que, como degrade los kilomicrones, ¿no? Eventualmente va a generar LDL. No, por eso te digo, sobre la plausibilidad biológica podría ser, ahora realmente no lo sabés, o sea, sí, porque la realidad es que no te aumenta el LDL, o sea, sustancialmente usar fibratos.
Con lo cual, desde lo que uno piensa en la cadena biológica a lo que pasa en la realidad, a veces hay alguna diferencia. Y también hay un montón de variaciones que no están controladas, digamos, esto es una introducción, pero nosotros, cuando ellos empezaban diciendo, bueno, a medida que aumentan los niveles de LDL, aumenta mortalidad, y esto parece una cosa bien lineal, no es lo mismo esa curva en Irlanda que en Italia, o en Japón. Y no es que más o menos no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, ¿cuál es la posibilidad de morirse con un LDL de 120 en Japón? Es muchísimo menor que en el norte de Europa. Es muchísimo menor. Entonces, ¿cuánto incide bajar eso? Es cuánto modifica un riesgo absoluto. ¿Se entiende? Una cosa es modificar el riesgo relativo, decir, che, la mortalidad disminuye a la mitad. Ahora, no es lo mismo que disminuya a la mitad si el riesgo de morirse es de 10 que si el riesgo de morirse es de 100. Si el riesgo de morirse es de 100, disminuir a la mitad quiere decir que evitas 50 muertes. Si es de 10, tomando la misma cantidad de estatinas o lo que sea durante el mismo tiempo, sometiéndolo a la misma cantidad de efectos adversos, evitas 5 muertes. Y entonces esta cuestión, que es por ejemplo geográfica, que hay gráficos que comparan entre distintas regiones, cosas, hay un montón de cuestiones así. O sea, no es blanco sobre negro, digo, porque volvemos nuevamente. Uno mira esa curvita y bueno, pues podemos tomar esta curva, pero si miras por región geográfica, ya te cambió. Si miras, no es solo factor de riesgo, digamos, no es lo mismo el riesgo de morirse de un argentino, y además tampoco se comparan de la misma manera, hay distintas calculadoras en distintos lugares, lo cual complica bastante la cosa. Y otra cosa, esto que menciona Lara, es decir, cuando nosotros le planteamos esto de hagan el esquema fisiopatológico, justamente es porque les permite ir a ver cuáles son todos los potenciales blancos terapéuticos que podrían llegar a utilizarse para intervenir sobre la condición que nosotros queremos intervenir. Puede después que esto no sea útil, o puede después que vos lo puedas ver, porque nosotros mostramos el estudio epidemiológico, pero tal vez si a vos te muestran, decir, yo tomo fibratos y, o sea, yo tengo 300 de triglicéridos y me dan fibratos y me baja 150 y puedo asumir que es bueno. Pero digo, por eso le damos el contexto epidemiológico, el oficio patológico y después la intervención para que ustedes puedan tomar las decisiones en ese contexto. Bueno, esto, sí, esta es la cinética. Esto, la interacción sobre todo es en la miopatía con el gen fibrosil, ¿sí? Con lo cual, si el paciente tiene estatinas, la idea es no dar gen fibrosil porque te aumenta mucho el riesgo de miopatía. Y después buena absorción oral y se une mucho a proteínas plasmáticas, por eso siempre piensen en la interacción con los anticoagulantes que se unen un montón a proteínas plasmáticas. Bastante bien tolerado habitualmente, salvo esto de las miopatías, y el ciprofibrato con la litogenicidad biliar, o sea, pacientes que tienen cálculos biliares o cólicos biliares no tenemos que darle ciprofibrato, elegimos otro, fenofibrato, ácido fenofíbrico, ¿sí? Acá están. Y este estudio, el ACORD, no demostró disminución de eventos cardiovasculares que fueron tratados con fenofibratos más estatinas, ¿sí? El beneficio que se vio se lo llevó todas las estatinas. Y estos son los distintos fibratos. El clofibrato, que es el tema de la vesícula, el gemfibrosil, el besafibrato y el fenofibrato son otros fibratos. Yo estaba pensando eso porque en realidad me dice la compañera la proteína lipasa porque actúa también en los tejidos, depende de donde esté, está en varios lugares, y pensaba en la lipasa hepática que es muy parecida también. Entonces se decía, cuando vi lo de los litos ahí, puede ser que ese tiene más descarga biliar, es como que hay una recirculación que se va más biliar, sí. Puede crear esa condensación. Sí, puede ser. Sí, de hecho hay ahora un PIPAR que se está estudiando actualmente ongoing para hepatitis biliar primaria. Claro, por eso a mí se me hace que es más pleotrópico el efecto. Sí, sí, los PIPAR, son los PIPAR, que no sabemos bien de qué viene. Bien. Fíjense, acá esto está medido por reducción de enfermedad coronaria como primer evento, y solamente hay en algunos casos, por ejemplo acá, pero el año de realización es en el 78, en el 87, prácticamente antes de la aparición de las estatinas.
Ahora vamos a ver que cuando ustedes, o sea, hay un potencial beneficio cuando lo ven ahí, en el endpoint combinado, en el primero, ¿sí? Supuestamente habría un potencial beneficio de la utilización de fibratos para reducir eventos cardiovasculares. Sin embargo, cuando estos son solamente fibratos como monoterapia, ¿sí? Que son los estudios más viejos, y después cuando le ponen la gestatina encima, ese beneficio desaparece, ¿sí? Con lo cual, que es el último estudio que se hizo, que es en 2010, el beneficio del fibrato desaparece, con lo cual, sobre todo sobre mortalidad o eventos cardiovasculares. No hay demasiado alrededor de esto, más allá de que hay muchos estudios que son drogas de muchos años. ¿Y se dan en algún momento los fibratos? ¿Por qué? Tienen otras indicaciones, sí. Ahora lo vamos a ver. Out of label, pero sí tienen otras. O sea, no lo haríamos a nivel de prevención primaria comparado con la estatina. Depende del objetivo que ustedes quisieran obtener, o si ustedes van a medir una variable de triglicéridos o de LDL, o no llegan al valor óptimo de LDL, o el paciente tiene una hipertrigliceridemia pura y consideran que hay que bajar el triglicérido, se le da fibrato. Sí, a veces se asocian cuando no llegas al objetivo, como el ezetimibe, sabiendo que no hay cambios en la mortalidad. ¿Sí? Igual con ese refiere a pacientes con diabéticos. Prevención primaria, no sé si estos eran pacientes, sí, porque estos son diabéticos, sí, ACOR son diabéticos. Sí. Che, ¿nos rajarán en nosotros? Esperemos que no. Nos ponemos acá en la puerta. El efecto desaparece cuando se le suma la estatina. Claro, el potencial efecto beneficioso que tiene sobre los eventos cardiovasculares, cuando vos ves los ensayos que tienen fibratos y tienen estatina, se borra el efecto del fibrato. O sea, es decir, si yo tengo un grupo que tiene estatina, tengo dos grupos que tienen estatina. El efecto que tenía los fibratos sobre los eventos cardiovasculares, porque parecía conseguir una pregunta si decía que era como del 10%, pero no sé muy bien la conclusión. Ahí te está diciendo Juan. ¿La escuchaste? No. Perfecto, Hugo. Seguimos. Una pregunta, con triglicéridos muy altos, ¿esto también es así? No lo sé. No, o sea, con los que tienen más de 500. Más de 500. No sé. No, me parece que no. Esa es la explicación del fibrato. Claro, pero yo ahí creo que la esos puse. pacientes deben haber quedado excluidos de los estudios. Debe ser criterio de exclusión, más de 500. No se puede. Y no podés medir, No se puede medir el colesterol. No. No, Friedewald no funciona por encima. Che, pero yo puse la indicación de fibratos. ¿No la puse? No, pero esto es lo mismo. Porque había un slide. Bueno, fibratos, entonces, para hipertrigliceridemia, ya no estoy hablando de enfermedad. Ustedes saben que la hipertrigliceridemia se asocia a un riesgo que ¿cuál es? No. La hipertrigliceridemia se asocia a qué riesgo, por un riesgo cardiovascular. No, fuera de riesgo cardiovascular. Pancreatitis. Pancreatitis espontánea, por eso está. ¿Sí? Entonces, en algún momento yo necesito de los fibratos cuando ustedes saben que el valor de corte habitualmente es 150. Pero lo tratamos sobre todo arriba de 500 de triglicéridos, tratamos con fibratos para disminuir ese valor para prevenir riesgo de pancreatitis, ¿sí? Nada 500 es como que es muy difícil regularlo y llegan a los 1500 que se cree que el punto de. Hay pacientes con triglicéridos altísimos con fibratos y que no le bajan, no sé por qué. No sé por qué. Sí, debe tener un quilombo familiar. Pero bueno, esa sería la indicación, ¿está bien? Bueno, solo muy cortito, estos inhibidores del CTP. ¿Se acuerdan dónde estaba? ¿Se acuerdan dónde estaba? En el metabolismo. Sí, en el transporte inverso. Los esquemas las muestran. Sí, está acá. Entonces, este grupo de drogas se vio que dijo, bueno,
estas drogas se vio que aumentaban muchísimo el HDL. Si a mí el HDL me protege para enfermedad cardiovascular, entonces las usemos. Y hubieron muchos ensayos de este tipo de drogas y se vio que a pesar de que aumentaban mucho el HDL, la gente se moría más. Con lo cual, acá tenemos, este es el torcetrapib es uno. Fíjense, aumento de mortalidad por cualquier causa, 1,58 es el ratio. Esto que dice Manuel, o sea, acerca de mostrarles las cosas que tampoco, o sea, que tienen evidencia que no es que no tienen evidencia, sino que tienen evidencia que no tienen efecto. Hay otro estudio que es suspendido por futilidad, directamente este no tuvo futilidad. Dalcetrapib. Sí, esto es dalcetrapib. Y ebecetrapib. Ebecetrapib, también por futilidad, ¿sí? Y anacetrapib. Anacetrapib, este es el único que daría algo. La pregunta es, a veces, ¿cuáles son los intereses y cuántos estudios es necesario hacer y cuánta gente es necesaria incluir para darnos cuenta que una intervención no sirve? O por lo menos en este contexto no sirve. Después en otro contexto puede llegar a servir. Ahora, acá tienen pacientes, 15.000 pacientes. Acá tienen otros 15.000 pacientes. Acá tienen 12.000 pacientes. O sea, llevamos 42.000 personas incluidas en ensayos clínicos, con desarrollo de un montón de cosas, para saber que ya no servía. Y sin embargo siguieron haciendo ensayos. Entonces la cuestión va por ese lado, ¿no? En 2007, este se retiró del mercado, el torcetrapib en 2007. Perdón. Sí, igual antes de que aparecieran resultados de muchos estudios que se los fármacos están en venta. Yo me acuerdo en el 2007, creo que fue por ahí, con la tapa de Clarín, en tapa, titular así con grandes letras rojas, anunciando la aparición de estos medicamentos, diciendo que cambiaban todo el tema de la vida para todo el mundo, en tapa de Clarín. Y después aparecieron estudios que todos los medicamentos se venden por años y años. Hola. Hola, negra. Cuando terminás me dejas el proyector que no hay. ¿Dónde estás? Al lado, atrás. No, me piden el retroproyector. Es como si lo tuviésemos que ir, pero no. Podemos un changui. Pasa, a ver, pasa. Bueno, omega 3. ¿Estos son suplementos? Estos son suplementos, también con evidencia no concluyente. Acá está. Ácidos grasos poliinsaturados. Omega 3. Como suplemento nutricional, ¿sí? 3-4 gramos por día, trastornos gastrointestinales, qué sé yo, pero no se han visto que tuvieran ese beneficio, por ejemplo, que tenía la dieta mediterránea. ¿Sí? Los vimos acá, con estos. Esos, ¿Sí? omega 3. Acá, estos poliinsaturados, ¿sí? Como suplementos dietarios, después dijeron, vamos a usarlos como un suplemento farmacológico. El COVID todo, se probó todo. Se probó, sí. ¿Cómo? Son suplementos, no están en la dieta. Y hasta de 3 a 4 gramos es la dosis recomendada. Pasa que hay estudios con menos dosis que no dieron nada, que no me acuerdo cuál es. Acá, 1 gramo día. Este es también seguimiento 5 años. Se midieron los MACE y muerte cardiovascular. No dio nada. ¿Y ¿cuál es? Y este es una subpoblación donde podría llegar a tener un beneficio, que son pacientes con hipertrigliceridemia, más allá de estar tratados con estatina. Y es donde daría algo en un endpoint combinado, nada más. No tiene demasiado... ¿Y este no es el de la FA? Este es el Reducit. No es el de la FA. No. Bueno, inhibidores de PCSK9, esto es, para que sepan, acá está, es un monoclonal, que se acuerdan que dijimos que se hacían los receptores de LDL, ¿sí? Y se volvían a exponer.
esta proteína PCSK9 lo que hace es pegarse al receptor de LDL, internalizarlo y eliminarlo. Si yo bloqueo esto con un monoclonal, aumento la disponibilidad o upregulation de receptores de LDL en el hígado, entonces de nuevo me baja muchísimo el LDL. Lo que se vio en los estudios en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, o sea, ya estoy hablando de prevención secundaria, disminuyó muchísimo el LDL, menos de 70, 20, 10, qué sé yo. Buena tolerancia, como siempre, reacciones en el sitio de aplicación, anafilaxia, es un monoclonal, ¿sí? Cada 15 días o por mes, algo de hepatitis y tipos gripón, qué sé yo, síntomas gripales, dolores musculares. Pero lo que se vio es esto, ven, este es el placebo, Odyssey, esto es síndrome coronario agudo. Unos días, no me acuerdo, 7, 15 días del síndrome coronario agudo, le bajó horriblemente el LDL y... Baja el endpoint combinado. Baja el endpoint combinado, acá. Acá. Mortalidad de causa coronaria. Acá el combinado, y acá supuestamente era positivo, pero después cuando vas a mirar... Si lo desglosas... Esto. Pero acá te dicen muerte de causa coronaria, infarto no fatal o angina inestable. Si lo desglosas, mortalidad de causa coronaria no da nada, causa cardiovascular no da nada y mortalidad por cualquier causa fue un endpoint exploratorio, digamos. Se encontró como resultado en el estudio, pero no era un endpoint que yo previamente quería mirar. Si eso yo no lo declaro antes y me lo encuentro, no tiene peso metodológico. ¿Me explico? Si yo no digo previamente, che, ¿se mueren más o no? Si yo no lo digo como objetivo del estudio y me lo encuentro, no tiene mucho peso. Hay un análisis de jerárquico, vos vas evaluando jerárquicamente, por jerarquía vos decís, bueno, si cumple el endpoint primario voy a evaluar los endpoints exploratorios, pero si no cumple el primario, o sea, si cumple el exploratorio es medio raro. Con lo cual, igual ellos se basan. Lo que pasa es que uno después empieza a pensar que probablemente el beneficio esté traccionado por la angina inestable que requiere hospitalización, que dista bastante de muerte, ¿no? O sea, no tiene ningún tipo de... Está aprobado solo para dislipemia familiar, ¿sí? Niente più de momento. Entonces, sí, no llega a... Que no baje de una manera medio como hacemos los profesionales, vamos a circunstancias muy específicas, como última opción. Sí. A todos les va mal no ser estatinas, es así. ¿Qué? Que a todos les va mal porque no sean estatinas, son los que hacen por X razones. Porque los únicos que disminuyen la mortalidad comprobadamente son las estatinas. Sí, y de nuevo, hay algo de evidencia de dieta y de actividad física, ¿sí? Esto es Fourier, esto ya también, enfermedades, todos con estatinas, todos tenían estatinas. Máxima dosis tolerada, de nuevo, cae muchísimo, este es evolocumab, cae muchísimo el LDL, la subrogada, digamos, pero, de nuevo, muerte combinado da, muerte cardiovascular no da, por IAM no da, por stroke no da, otras muertes no dan, da disminución de evento. Pero el paciente también está tomando estatinas. Siempre está tomando estatinas. Sí. Entonces, nosotros ponemos esto para plantear, decir, o sea, las drogas evidentemente deben tener alguna función y evidentemente sirven, pero dependiendo de qué es lo que ustedes quieran ir a ver. Si ustedes dicen, yo quiero disminuir infarto, probablemente tenga un puntaje. En clase estoy. La tabla probablemente tenga un puntaje. Si quieren reducir muerte, probablemente no. A las 4. Un puntaje menor de lo que uno esperaría. Y en este contexto va lo que tiene que ver con la selección del fármaco y si lo van a meter o no en el formulario P, después evaluando otros componentes de si tiene conveniencia, el costo, la seguridad, o sea, si el beneficio supera el riesgo con relación a la seguridad, si el beneficio supera, si es
lo que es sustentable desde el punto de vista de la intervención. Si vos decís, este paciente puede de alguna manera bancar esto durante el resto de su vida, hay que ver cuánto beneficio le agrega. Si vos me decís, mira, le vamos a disminuir la mortalidad, y sí, ahora si no, habrá que ver. No te dejé sin micrófono. En la intro se lo escribimos, el ejemplo lo tomamos el Fourier como ejemplo, pero digamos el costo de agregarle un fumado, el fumado son $1.200 por mes. Digamos, hay que multiplicar, hay que decir, che, esto beneficia a un paciente y hay, no sé, 500 que no benefician, o 100 que no benefician, quiere decir que hay 99 pacientes a los cuales no benefician, porque pagaron $1.200 por mes durante 5 años para que beneficia a un paciente y 99 que no lo sé. No me acuerdo la cuenta exacta, pero digamos, se lo ponimos en la introducción porque es bastante asombroso cuando uno suma cuánto se pone en términos de vida para, digamos, evitar tener esto. ¿Cómo digo? Esto de las recomendaciones actuales. ¿O no? Como quieras. Ahí está. O lo dejo, o dejamos este. Bueno, este es lindo. Yo no llegué a poner el otro en el mío. Pero está bien, o sea, cómo fueron cambiando las recomendaciones, nada más. Bueno, y vamos terminando. Para que vean ahí, esto es un mismo paciente, ¿sí? Es un paciente de 40 años, hombre, blanco, fumador, BMI de 32, TA 120/80, tiene un LDL de 128, HDL de 21, triglicéridos de 104, y fíjense que del 2001 a esta parte, mismo paciente, cómo van cambiando las indicaciones según las guías europea, americana, que vienen de los estudios. Fíjense que acá tenemos el WOSCOPS, el OLHAT, bueno, el CARTS, el Júpiter, ¿sí? Y en función de la evidencia, mismo paciente, pasamos de intervención en estilo de vida a entatina de alta intensidad, ¿sí? Entonces, te cambia, y el objetivo era bajarle a este hombre a 130, acá con el ATP3, y acá menos de 70, ¿sí? Mismo paciente, distinta evidencia en función de los estudios, ¿sí? Y ahora se agrega el score de calcio como una herramienta para medir riesgo cardiovascular en resonancia. ¿No, Juan? Sí. En coronar. En eco. Tomografía. Tomo, está bien. Sí. Y acá fíjense que es de riesgo, bueno, moderado, siempre es de riesgo intermedio moderado, pero la conducta cambia un montón. Nosotros, fíjense, les vamos a dar para que lean las recomendaciones de la Comisión de Prevención de Estados Unidos, la Task Force de Prevención Primaria, para que chusmeen bien cuándo y qué tipo de estatinas recomiendan, si de alta intensidad, moderada intensidad o baja intensidad, que son estos pacientes de 40 a 75 con un factor de riesgo y con un riesgo calculado de más del 10%, ¿sí? Con distintos calculadores que lo vamos a ver en el TP. ¿Y qué otra cosa quería decir? No sé, haber pasado... ¿Cómo? Claro, y quería mostrar el dibujito del colesterol y la mortalidad. ¿Cuál? Lo tengo en mi compu. Lo conectamos si querés. No, me van a sacar cagando. Hola, ¿qué tal? Sí. Porque ya está por entrar la otra materia, que es a las 2. Pensamos que era 2:30. Bueno, ahí vamos, sí, ya terminamos. Sí. Otro artículo que mandó Manu, y ya terminamos con esto. ¿Vos querés terminar con este? ¿Este que es tu favorito? No es mi favorito. Sí, te gusta. Escúchame, lo que medían, fíjense en el dibujito que está muy bueno, es que del 2010, ponele a esta parte, baja el colesterol, hicimos que baje el colesterol, además de otras medidas, que deje de fumar, que baje de peso, que pipí, y viene bajando la mortalidad también. Ahora, del 2010 a esta parte, sigue bajando el colesterol como piña y entra a aumentar la mortalidad. Entonces, evidentemente algo se nos está perdiendo.
Digo, no solo es LDL, se está hablando de resistencia a la insulina, de lo que se llama colesterol remanente, de inflamación, de otras cuestiones inflamatorias, que a pesar de que siga bajando el LDL como piña, como ustedes ven en las guías que cada vez le bajamos más, la mortalidad volvió a subir, algo está pasando. Es multifactorial, pero aparentemente este LDL nos está ya quedando corto, entonces uno lo que se plantea es, ¿tan incisivo tengo que ser para seguir bajando el LDL? ¿Qué onda, no? Si no me está cambiando la historia. El último era que el objetivo era menor a 70. Y después está eso que lo vamos a discutir, hay dos escuelas, una de que mira el colesterol y se plantea un objetivo, y el otro que tira la estatina y ya no miro más el colesterol, digamos, ¿no? Son las dos escuelas. La Sociedad Argentina de Cardiología mira el colesterol, recomienda el objetivo de colesterol. No todos hacen esto, ¿no? Pero fíjense, este articulito está interesante, 2 páginas. Una cosa muy cortita, es largo la introducción, hay mucha observación abajo, no sé si ya se bueno, mucha observación abajo, vale la pena que miren la letra chiquita de abajo porque hay mucho dato ahí. Y la bibliografía parece ¿Esto puedo sacar, Juan? Sí, ¿Voy sacando esto o vos querías mostrar algo? Accesoria, en este tema especialmente, porque por ejemplo, nosotros decimos, che, las estatinas disminuyen supervivencia, disminuyen mortalidad, sí, alargan supervivencia, sí, pero nosotros le agregamos trabajo, che, acá trabajo la víctima de captura, de cual calcula cuánto aumenta supervivencia. Para actuar el curso que tenía ¿no te daba la presentación? Una presentación más tuneada donde decías, no, esta vez estaba menos tuneada. Era la más vieja, la que yo tenía, la primera que hicimos con Gaby. Como blanco negro, tiene que tomar más como para mirar un poquito más lo que dice. ¿Esto es tuyo? No. Siempre lo quedamos en un nivel muy basado. Y después en el bocado también. Vayan con Dios.